Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad al programa de este coloquio sobre la sexodiversidad, el tercero que se celebra aquí en el Colegio de Jalisco. Y vamos a dar paso a la conferencia magistral de clausura a cargo del doctor César Cañedo, quien es poeta y profesor de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, doctor en letras por la misma universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, beneficiario del PECDA Sinaloa 2024 en la especialidad Poesía para Creadores con Trayectoria, becario del FONCA, Jóvenes Creadores 2018-2019 y 2020-21 en la especialidad de Poesía. Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2017 por su poemario Loca. Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019 por Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Y algunos de sus poemas han sido traducidos a idiomas como el inglés, francés, polaco, italiano, catalán y zapoteco. Y esta tarde, como conferencia de clausura, nos ofrece la conferencia titulada Pedagogías Queer entre el hacer y el teorizar, reflexiones y experiencias. Doctor César, bienvenido. Adelante, lo dejamos en el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al doctor Francisco Javier Velázquez por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Jalisco por la invitación y por organizar estas estupendas jornadas, sus terceras jornadas. Espero que continúen y que tengan larga vida sus jornadas de academia y sexo diversidad con un programa muy nutrido, muy interesante. Muchas gracias a Ignacio de la Torre, Ignacio Torres, como me gusta decirle a mí, Ignacio de la Torre, también por la gestión, por la invitación. Tengo una presentación que sí se ve, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí se está viendo? Bien. De acuerdo, entonces voy a compartirles una serie de experiencias y reflexiones que tienen que ver con la relación entre lo queer y la enseñanza, ¿no? Digamos que la teoría queer ha tomado muchos caminos, o las reflexiones sobre el cuerpo, la disidencia y el sentido de no pertenecer a una norma. Y uno de esos caminos tiene que ver con la educación, que es fundamental, importantísimo para la construcción de identidades y de subjetivaciones. Y sin duda, esta área me toca y creo que nos toca a varias de los que están aquí, de quienes estamos aquí, porque la academia, desde luego, va muy ligada con la enseñanza, ¿no? Entonces, a partir de esa intersección es que voy a compartirles también una serie de lecturas, digamos, que engloban este saber de las pedagogías queer, concretamente, y también una serie de propuestas que he probado en las aulas en las que trabajo, ¿no? Quienes tenemos la ventaja y la fortuna de dar clases, de estar al frente de grupos, esto en un sentido bastante amplio, ¿no? Tenemos esa oportunidad de involucrarnos también desde la parte más emotiva o emocional. Quiero comenzar con una reflexión que hace una de las autoras españolas de las pedagogías queer, que tiene que ver con, como maestras, maestros, hacernos preguntas incómodas. Porque sin duda es que hay una serie de buenas y malas prácticas académicas, hay una serie de prácticas académicas que tienen que ver con no hablaré mucho de ellas, por supuesto, porque tienen que ver con violencias, jerarquías, extractivismos, ¿no? Que tienen otros sentidos, pero sin duda también otra serie de formas intuitivas, generosas, que buscan una horizontalidad y que buscan sobre todo un involucramiento afectivo. La academia muchas veces pretende vestirse como neutral y que los saberes son neutrales, pero siempre quienes estamos en las aulas, tanto del lado de la figura de profesora como del lado de la figura de alumnas, nos posicionamos, nos involucramos. Hay siempre una interacción que va más allá de dar conocimiento. De hecho, el conocimiento lo sabemos, se genera,
se comparte, ¿no? Y por eso una de las preguntas incómodas fundamentales que hay que hacernos cuando somos profesoras, profesores, es ¿cómo enseño? ¿Desde dónde? ¿Para qué enseño? ¿No? Desde luego está muy bien enseñar para que nos den dinero y para subir puntos en todos los sistemas a los que estamos en una relación codependiente, pero también hay otros intereses, desde luego, otras pasiones. Sin duda, son pasiones las que nos llevaron a ese camino, pasiones y muchas veces tiene que ver con una historia de vida en la que nos enamoramos de nuestras maestras o maestros de una disciplina. Muchas veces compartimos eso. Quienes somos maestros es porque en la secundaria nos enamoramos de la maestra de español o de matemáticas o de biología. Y a partir de ahí pasa esa relación apasionada. Entonces, de alguna manera, estas pedagogías y estas preguntas incómodas tienen que ver con reconectar con ese erotismo, con esa pasión. Incluso está esa denominación de eros docente. Es una erótica la docencia, ¿no? Y las pedagogías queer lo único que hacen es recordarlo, porque siempre ha estado, ¿no? Pero desde algunas escuelas se trata de nublar o de no considerar. Entonces, se trata también de pensar el aula, cualquier tipo de aula donde nos relacionamos con ella, con un aula que puede tener cabida a los afectos, a los miedos, sin duda, porque el conocimiento también tiene una relación de miedo. Nos da miedo a veces saber y nos da más miedo no saber. Y a veces también nos, digamos, envolvemos en esa serie de dudas. También es un camino de tránsitos, no es un camino lineal ni directo. El conocimiento nunca va de A a B necesariamente, sino que se trata de fluctuaciones, de incertidumbres, de regresos, a veces sin salida, y vale la pena explorarlos, vale la pena pensarlos. El aula es un espacio también que podemos construir y rediseñar. Si bien el espacio del salón de clases está dado, nosotras como profesores tenemos la oportunidad de rediseñarla, de pensarla, de construirla de otro modo. Y mucha de esa repensarla tiene que ver con involucrarnos, por poner el cuerpo, porque queramos o no, nuestra experiencia docente está encarnada, el cuerpo está ahí, ¿no? Claro, hay quien se sienta y solo habla y pareciera que solo hay una voz dictando saberes muy eruditos, pero si queremos, digamos, hacer otro tipo de academia, podemos empezar a pensar en ejercer la profesión docente desde la primera persona, desde el cuerpo, desde estoy ahí. Entonces, desde luego, otra reflexión inicial tiene que ver con que las diversidades y las disidencias no son un otro que construir en ningún lugar, y menos en la escuela, ¿no? Porque muchas políticas tienen que ver con separar o segregar y decir los diferentes, los distintos, la educación especial. Y bueno, las pedagogías queer también son una oportunidad para cuestionar todas esas nociones que sectan, segregan o pueden tener ese efecto contrario. Mercedes Sánchez Sáenz, como les decía, nos invita a hacernos la pregunta: ¿qué cargo como profesora en la mochila? ¿Cuáles son mis elementos que están en la mochila y que tiene que ver con las historias de vida, con la comida de mi mamá, con las historias que me contaban mis abuelas? Todo eso son cosas que uno carga en un sentido bastante amplio, carga como un peso, pero carga también como una serie de herramientas que nos dan fuerza y sentido. Preguntarnos qué cargo en la mochila es una pregunta bastante interesante, detonadora, y es incómoda porque la incomodidad no necesariamente es algo malo, es algo que nos lleva a movernos, ¿no? A desplazarnos. Entonces, esas son algunas de las preguntas iniciales, en general, como un marco muy general. Y desde luego lo que me interesa de lo queer tiene que ver con una fuerza, con un pensamiento y con un cuestionamiento, ¿no? Con un hacer que es un saber, con una práctica, con una ética también. Es un posicionamiento que lo sabemos y no quiero ahondar muchísimo aquí con la historia de lo queer, que viene de lo raro, lo disidente, lo subversivo y lo transgresor, pero que encarna, bueno, encarnado en muchos momentos y movimientos, ¿no? Algunos, digamos, lo queer como herramienta de la calle es muy importante para protesta social, pero también como un pensamiento y como algo que podemos accionar dentro de nuestras otras prácticas, que tiene que ver con un pensamiento antinormativo, desnaturalizador, que cuestiona todo lo que hemos normalizado o naturalizado, antiesencialista, desde luego, post-identitario, que trata de renunciar o negociar o renegociar con esos eslabones de las identidades. Y es una fuga también, lo queer, como esa fuerza que fuga a un sistema binario y fijo de pensamiento, ¿no? Sino que da lugar a estas palabras como indecible,
inapropiable y como una contraproductividad también. Entonces, de lo queer, quizá lo que más me interesa para enmarcar el pensamiento de las pedagogías queer es su flexibilidad y su relación con una serie de disidencias, de inconformidades sobre cómo está hecho y establecido el mundo en general y en este caso la escuela en particular. Cuando se juntan estos dos universos, el de la pedagogía y el de lo queer, insisto, será ver la pedagogía como una práctica que intenta subvertir o transgredir la normalidad del aula, ¿no? Y que considera tanto la normalidad como la no normalidad. Un poco la intención es desnormalizar a los normales, quitarle la normalidad a los normales para decir nada es normal o todo es normal, para no volver a caer en dicotomías como normal a normal. Por supuesto, las pedagogías con lo queer tienen que ver con un análisis de opresiones o nos invita a pensar en las opresiones que están en nuestras interacciones de aula y que tienen que ver con la clase social, con el desplazamiento, con la movilidad, con quién puede llegar primero, con quién tiene más capital cultural familiar o no, con los roles y mandatos de masculinidad y feminidad que replicamos o que repetimos todo el tiempo estando en el aula. No hace falta ir muy lejos, pero por ejemplo, hasta los ejemplos para aprender matemáticas, aritmética, caen en esos roles fijados, ¿no? Por ejemplo, Juan arregla su auto y María va al mercado y compra manzanas. Todos esos roles que señalamos para dar ejemplos de aritmética nunca son inocentes, nunca son casuales, siempre hay una carga ideológica detrás y mucha de esa carga siempre tiene que ver con volver a presentar la vida normal como la vida única. Ese es el riesgo, por eso vale la pena salir de ahí. Hay desde las pedagogías queer esta crítica a los binarismos como limitantes y estereotipadores, y una de las aportaciones que ya les anticipaba también tiene que ver con la educación como un proceso afectivo, emocional y de múltiples motivaciones, ¿no? Una está aprendiendo algo por múltiples motivaciones, muchas tienen que ver con esas pasiones que nos han marcado y con otras pasiones que van cargándose en nuestra mochila, como tener alguna pareja que me enseñó los elementos de la molécula y a partir de ahí me hice fetichista de microscopios, o en todo caso alguien que me enseñó a declinar en latín. Es decir, todas esas historias caben y son totalmente emocionales, multifactoriales y definen nuestras relaciones con la academia. Esta fuerza de las pedagogías queer ha tenido, por supuesto, muchos nombres, no hay un solo nombre. Vale la pena citar algunos de los nombres con los que se conoce en el ámbito académico, porque cada una da matices, ¿no? Mercedes Sánchez Sáenz, en su libro Pedagogías Queer del 2019, esta autora española que les platiqué un poco en la introducción, habla de estos nombres, ¿no? Pedagogías antinormativas, degeneradas, transgresoras, disidentes, transfronterizas, transformadoras, subversivas. En definitiva, pedagogías raras, molestas, extrañas, disconformes. Entendido dentro de la educación, queer habría que considerarlo como un adjetivo y como movimiento, acción, como un verbo. Queerizar la escuela, la clase, el conocimiento y las metodologías. Todo eso, ¿no? Porque no basta solamente maquillar. Hablaré un poco más adelante de eso. Digamos, no basta solamente cambiar el currículum o poner una banderita en el salón de clases para que se dé una transformación, ¿no? Tiene que ser una curización, digamos, en un sentido profundo, donde una se transforma también transformando esa aula, ¿no? Es una acción, es un accionar transformador. Lucas Platero, otro gran autor de las pedagogías queer y de disidencias trans, muy potente en la intersección de educación y trans, subjetividades en España, les recomiendo mucho a Lucas Platero, dice esto: algunos de estos planteamientos, los que tienen que ver con las pedagogías queer, se han nombrado como pedagogías queer feministas, transgresoras, radicales, transfeministas, invisibles, emancipadoras, libres, democráticas, participativas, críticas, encarnadas, disidentes, subversivas, transformadoras, de justicia social, trans, de la indignación, mestizas, democráticas, trastornadas, metodologías bastardas, carroñeras, de la decepción. Incorporan los saberes de los movimientos sociales y las ciencias sociales que abordan las críticas feministas, pero también desde el antirracismo,
teorías críticas con la diversidad funcional y la sexualidad, decoloniales y sobre la justicia social. Tienen en común cuestionar que los conocimientos y prácticas más comunes sean neutros y objetivos, que sean ahistóricos o universales. Son una invitación a la aplicación práctica. No solo ofrecen un marco teórico relevante o proponen conceptos disruptivos, sino que son posibles en la práctica educativa de hoy. Por eso es que no podemos solamente teorizar, sino que cuando hablamos de pedagogía queer, lo ideal es que hablemos también de nuestra práctica, cómo damos clases, desde dónde hemos dado clases. Y insisto en que justamente lo que están cuestionando también es que el conocimiento es algo que se da entre dos personas sin importar sus situaciones de vida, su jerarquía social, sus condiciones físicas, su capacidad funcional, su capacidad erótica, sino todo lo contrario, todo eso atraviesa e interviene en el proceso de relacionamiento con el conocimiento. Tiene que ver con la empatía y con las pasiones, por supuesto, y posiciona la afectividad contra una serie de inercias, todas esas inercias que dictan que el conocimiento es el conocimiento, ¿no? Y que si doy matemáticas no tengo nada que ver con el cuerpo, o que si me dedico a la física tampoco, o que si me dedico a la sociología solo leo a Bourdieu. Bueno, sí, pero también se puede queerizar, todo se puede queerizar, incluyendo Bourdieu. Se puede hacer capital, bueno, ya, de hecho, las Jotas lo hicieron con el dinero rosa y el capitalismo rosa. El capital simbólico se puede, siempre hay una manera de salir de esas normas. Mercedes Sánchez Sáenz, hablando de qué ha pasado, qué se ha hecho y qué se ha dicho de las pedagogías queer, da esta serie de puntos que son aquellos que importan, ¿no? O los que pretendería uno hacer cuando hace este tipo de pedagogías. Es una práctica empoderadora, esta palabra tiene sus matices, pero tiene que ver con eso, con que una subjetividad se sienta segura con su cuerpo y con su realidad y con sus pasiones, ¿no? Desde la diferencia, ¿no? No desde ser todas iguales, sino desde ser todas diferentes. Tiene que ver también con visibilizar cuerpos, capacidades, culturas, etnias, orientaciones del deseo, disidencias, edades, desde un enfoque interseccional. Esto también ya lo veníamos anunciando. Desarrollar un sentido crítico frente a situaciones sociales que implican opresiones y privilegios para no caer en esa dicotomía de privilegiado, oprimido, o escuela normal y escuela especial. Potenciar la calidad de vida de todas las personas, no solo aquellas que se encuentran dentro de valores sociales hegemónicos. Esto es muy importante porque desde luego si hacemos ciertos estudios y se han hecho ciertos estudios acerca, por ejemplo, de deserción escolar en Estados Unidos, y los resultados de esos estudios arrojan que las personas trans abandonan, por ejemplo, con mayor frecuencia la escuela. Entonces, no es nunca algo casual ni inocente. La deserción está ligada a factores que son atravesadas por el sexo género también, siempre. Entonces, eso también hay que verlo, eso también hay que pensarlo y hay que considerarlo. Ha habido pasos, la visibilidad de las diversidades, lo que estamos haciendo ahora es parte de ello, que las escuelas, las universidades tengan su semana del orgullo, su mes completo, sus banderitas de colores. Qué bueno, digo, qué bueno que se dé pie a ello, pero no es lo único que hay que hacer, ¿no? Digamos, ese sería en todo caso un punto de partida, visibilizar que hay, que se existe, que se piensa desde otro lugar. Hay una serie de visibilizaciones sobre capacidades y cuerpos. Hay cada vez más respeto y empatía, y eso sí, hay políticas que empujan. Claro, depende de dónde. Estados Unidos, por ejemplo, ahora da ejemplos muy contrarios. Hay derechos, hay políticas públicas que empujan hacia allá, y hay espacios, ¿no? Cada vez las escuelas presentan, las universidades sobre todo, que son puntas de lanza siempre para cómo bajan ideas divergentes. Hay baños neutros. Muchos espacios ya empiezan a contar con baños neutros, lo cual desde luego es también digno de mencionarse y de celebrarse, pero no es lo único que se tiene que hacer. Hay uso del lenguaje inclusivo que puede ser desde luego polémico y que no pienso abrir esa caja de Pandora, no me interesa meterme con el lenguaje inclusivo e incluyente, pero es una práctica política que tiene que ver con transformar en un nivel también las relaciones e interacciones, ¿no? Las universidades lo hacen.
pero ¿qué más? No es decir, cuando hablamos con la E o cuando vemos baños neutros y podemos orinar con calma ciertos cuerpos y expresiones, no es lo que se tiene que transformar también son los métodos de enseñanza, aprendizaje, las maneras en que compartimos el conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hacia donde empujan estas pedagogías que cuestionar todos los conceptos y realidades que hemos normalizado en el espacio aula. Recuerden que lo queer tiene que ver con cuestionar los binarios. Entonces, ¿cómo hemos radicalizado la oposición entre conocimiento e ignorancia? Es una pregunta que vale la pena abrir porque la heteronorma a veces va a apelar a la ignorancia para protegerse o defenderse de cosas que no quiere saber. Por ejemplo, yo no tengo, la heteronorma contesta, esto lo dice Yves Sedgwick Kosofsky muy claramente ante la pandemia del VIH, la heteronorma dice, eso no me interpela, no tiene que ver conmigo, a mí no me da VIH, entonces yo no sé nada y mi posición de no saber nada me protege. Yo no sé nada de los trans, no me interpela, no me dice nada. Entonces, la ignorancia puede ser también una herramienta opresiva, segregadora, ¿no? Y el conocimiento también, desde luego, lo sabemos. Entonces, no están tan distintas ni tan peleadas y valdría la pena repensarlas. Depende de quién se posiciona como ignorante para no saber de las disidencias, para no querer saber. Y lo validamos y decimos, ah, pues sí, qué bueno que el chico blanco hetero no quiere saber nada porque no lo atraviesa. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y también se trata de cambiar esa relación donde también lo dice Kosofsky, ¿no? El conocimiento es, ah, pues, a ver, dame toda la historia trans, la historia queer, la historia gay, la historia lésbica, ¿no? Yo quiero saber todo como parte de un extractivismo, tampoco funciona así. Tienes que involucrarte desde un lugar emocional. Entonces, esa es la potencia que dan este pensamiento o estas pedagogías, ¿no? Ver las diversidades y las disidencias dentro del aula como un área de oportunidad, donde está muy presente la creatividad, el disfrute, el gozo, esa pulsión al gozo. Algo muy concreto que también vale la pena pensar y que ya empieza cada vez a darse más en las universidades, quienes nos dedicamos a la literatura o a cuestiones culturales. Sabemos que ya las nuevas generaciones de estudiantes no solo hablan en lenguaje incluyente muchas, sino que piden lecturas que salgan del canon masculino, hegemónico, heteronormativo. Piden lecturas y dicen, queremos leer mujeres, queremos leer voces en lenguas indígenas o originarias, dependiendo cuál sea el posicionamiento político. Queremos leer voces afro, negras, queremos leer gays, lesbianas, jotos, trans, lenchas. Y eso pasa, una puede ampliar el currículum, pero no es suficiente, dice Deborah Bridgman, una de las teóricas de las pedagogías queer más agudas, porque puede ser que se abran esas lecturas y hay profesores bastante viejo lesbianos que pueden dar esas lecturas y decir, bueno, aquí están, ¿no? Aquí están esas tres mujeres en mi curso, pero si las vamos a leer para compararlas con hombres y para decir que los hombres escriben mejor en todos los siglos y de todas las épocas, hay problemas. Si las vamos a leer con los mismos marcos conceptuales de la normalidad, hay problemas. Si no vamos a construir herramientas teóricas y críticas para entrarle a estas otras literaturas desde su lugar, desde su enunciación, hay problemas, porque ese puede ser el riesgo, que las veamos para posicionarlas en una situación subalterna o debilitada. Aquí están mis grandes autores, Rulfo, Paz, Borges, y aquí están todas las demás que me pidieron, ¿no? Cinco negras, cinco trans y dos gays. Ok, ¿para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para cumplir? ¿Para quedar bien con un sistema que dice que hay que aceptar? ¿Tolerar? Otra de las críticas que hace mucho a estas pedagogías tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia excluye, discrimina y segrega. Entonces, hay que ir más allá. No solo nombrar las disidencias, no solo pensar en la visibilidad, sino pensar en desde dónde, para qué son esas experiencias, cómo podemos incluir esas experiencias. Otra gran teórica de las pedagogías queer, teórica y pensadora, y que le recomiendo mucho es Val Flores, que tiene un blog que se llama, es argentina, el blog de la maestra tortillera. Ella da clases en Argentina y es bastante butch, es decir, bastante masculina en su agencia lesbiana, y da clases en secundaria en Argentina y se ha enfrentado a un montón de problemas porque ella se posiciona como es. No va a fingir feminidad en su espacio aula, sino que lo que nos dice es, una tiene que llegar al aula desde su experiencia encarnada. Si uno jotea en la vida, ¿por qué se detiene en el salón de clases?
¿no? Esa es una pregunta que de alguna manera podemos extrapolar a partir del pensamiento de Val Flores. Podemos incluir lo que nos constituye, lo que nos apasione en cuanto a sexo, deseo, en el aula, ¿no? Entonces es también un poco tratar de evitar o de negociar o de repensar el juego de tolerante, tolerados, y una serie de ritmos, porque el ritmo normativo también lo vivimos en el aula. Cuando decimos, bueno, todos tienen que entregar lo mismo y graduarse en el mismo tiempo, resulta que no es igual. No es igual quien vive a 10 kilómetros, a quien tiene una situación de vida y que atravesar experiencias también de otras sexualidades también implican otro ritmo escolar que vale la pena hablar de él y nombrarlo y considerarlo. Entonces siempre va a importar quién encarna y para qué. Y como les decía hace rato, la relación docente-alumna también debe, alumne, debe reconsiderarse en el sentido de que de ambos lados hay miedo. Los maestros también tenemos un chingo de miedo al estar frente a un salón de clases y eso podría ser, debería ser algo del cual podríamos hablar o tendríamos que hablar también. Y digamos ese espacio donde el deseo tiene cabida. El deseo, desde luego, no me refiero en este caso a un deseo sexual concreto de que las maestras y alumnas tengan nada que ver, sino más bien que ese apasionamiento, esa pulsión deseante es la que nos invita al conocimiento, a la curiosidad. La curiosidad tiene que ver, ¿por qué queremos conocer cosas o saber cosas? Por curiosas, por fetichistas, por boyeristas de los saberes, queremos saber, y eso tiene que ver con una serie de palabras, así como los memes, de qué palabra puedes usar en el aula y en una relación sadomasoquista, bueno, fetiche, curiosidad, olores del saber, y todo eso cabe, ¿no? Justamente cuando hablamos de esa normalización, hay chistes y memes como este, que ¿no? Para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen, por favor, suban al árbol y están un elefante, un pingüino, un chango, un pez, una foca, y pues no van a poder subir al árbol. Bueno, el chango sí, pero todos los demás no. Esos parámetros de relacionamiento en el aula, esas mediciones, tendrían que cambiarse por aspectos que valoren, sí, el conocimiento, pero también la creatividad, la encarnación, el involucramiento, ¿no? Entonces, sí, pensamos el aula como un laboratorio, como un juego, como una serie de pasos heurísticos, pasos que se pueden inventar y que se pueden quitar, ensayo y error todo el tiempo, ese laboratorio del aula de uno, donde uno empieza a proponer otras maneras de evaluar, otras maneras de presentar el conocimiento, otras maneras de ser en el aula. Entonces es una representación, por ejemplo, si representas el árbol, en el caso del chiste anterior, bueno, representar el árbol puede ser una actuación, porque eso también da mucho sentido al hablar de las clases, la docencia. La docencia es un performance, es una actuación de los dos lados, ¿no? Y es un pacto, es una relación de consentimiento, espero. Entonces, eso también tiene mucho sentido. La parte del juego, de representar, de rediseñar. Y a partir de ahora, por supuesto, que es parte de lo que nos invitan a hacer las pedagogías, voy a compartir algunos ejercicios, secuencias didácticas y ejemplos con literatura mexicana, porque es a lo que me dedico y me he dedicado en los últimos años, y con un proceso de enseñanza en un espacio muy particular, porque todas las aulas también son situadas, no es lo mismo dar clases en el Colegio de Jalisco, bueno, sí, en el Colegio de Jalisco que en la Facultad de Filosofía y Letras o en un lugar como este donde estoy, que es el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, que en ese caso es un aula que podemos pensar aula de idiomas, es el aula donde estudiantes de todo el mundo y de distintas nacionalidades, edades y países van a aprender español en un contexto de inmersión cultural. Entonces, mi centro de enseñanza, por un lado, enseña lengua española, español, como segunda lengua, y cultura mexicana, porque también es una escuela de extensión, entonces hay cursos para todo público sobre literatura, arte, historia, sociología de México. Entonces yo estoy en la parte de literatura mexicana
y mis alumnas, alumnes son tanto no hispanohablantes como hispanohablantes, ¿no? Entonces, esa situación, eh, bueno, lleva a una serie de pensamientos y acciones para pensar que, claro, un aula de enseñanza de lengua es una aula de privilegios y complejidades, ¿no? Porque finalmente también nos podemos preguntar cómo enseñamos lengua, desde dónde enseñamos lengua. Y una reflexión importante que he tenido al respecto tiene que ver con que cuando estamos hablando en el aula en general y en particular cuando estamos enseñando una lengua, otra lengua, asumimos una lengua franca que podemos llamar heteronormativa. Hablamos en heteronormativo para entendernos, porque es la que tiene mayor traducción y facilidad de aprendizaje, ¿no? Pensamos que es el español que hay que conocer, el heteronormativo. Pensamos que son las matemáticas que hay que conocer, las heteronormativas, la física que hay que conocer, la heteronormativa. Y eso es una habla, es una lengua, porque nos posiciona desde un lugar. Ya lo dijo Monique Wittig en su ensayo de finales de los 70, ¿no? Que la heteronormatividad es un régimen político y la manera de dominar, la manera en que una civilización domina a otra muchas veces es por la lengua. Cuando Wittig hace esta revelación filosófica, desde luego lo que nos está diciendo es que la heteronorma la tenemos metida en nuestro chip mental y pensamos todo a partir de sus relaciones y jerarquías cuando no necesariamente todas las realidades del mundo son ellas. Pero hablamos en heteronormativo, quiere decir que todas las personas, objetos, plantas y animales de nuestra realidad, del mundo, de la realidad real, la vemos desde ese filtro heteronormativo. Y por eso es que la ropa tiene género y por eso es que los enchufes les damos nombres como hembra y macho. Y por eso todas las narrativas de documentales sobre animales y plantas caen en una serie de... Pareciera que está viendo uno las peleas de oficina y una serie de jerarquizaciones completamente humanas que no necesariamente reflejan otras existencias y realidades. Entonces, ese régimen político lo de la heteronormatividad como un pensamiento, pensamiento en el sentido de lengua, es el que vale la pena cuestionar. ¿Por qué seguimos enseñando en heteronormativo? Hay otros modos de enseñar, hay otros modos de enunciar. Claro, es cómodo, es bastante seguro, nadie se pone incómodo, pero ya dijimos desde la primera diapositiva que la incomodidad es algo que vale la pena buscar en las aulas, mm, porque nos mueve, ¿no? Porque nos cuestiona y nos agrieta. Y claro, la heteronormatividad como lengua franca en el mundo, también cuando la cuestionamos y la agrietamos y cuestionamos esa neutralidad. La preferimos porque es neutra, es neutral. Sería el español más neutral, donde no hay matices de edad, de barrio, de jotería, de lesbianismos en el habla, pero la realidad es que hablamos mucho todo el tiempo con códigos de la jotería, del barrio, de adultos mayores con jóvenes. Entonces, toda esa es la lengua viva. Y habría que pensar en la posibilidad de incluir la lengua viva en nuestras enseñanzas. ¿En cuáles? En todas. Todo lo que enseñemos puede atravesarse con una lengua viva, matemáticas, física, química o español. Y eso interpela también o interviene también a un hábitus, una actitud, cómo me presento ante el aula. En vocabulario, desde luego, en secuencias didácticas, en corpus de lecturas y en procesos pedagógicos. Insisto, no es nada más incluir las lecturas donde haya lesbianas y gays, sino pensar en una serie de secuencias didácticas, de estrategias que ayuden o que vayan de la mano con esas lecturas, que las acompañen para que tengan, desde luego, muchísimo más sentido. ¿No? Y esto es siempre una negociación, una adaptación. Cada quien desde su espacio aula sabe o puede explorar hasta dónde puede adaptar, hasta dónde puede negar, hasta dónde puede negociar con esa neutralidad. Habrá casos donde se pueda más y se pueda menos. Si una da clases en un colegio de monjas, a lo mejor no va a ser tan fácil la acudización, pero algo se podrá hacer en cuanto a que los materiales didácticos, la presentación, pueda ser transformada desde los afectos. Ni siquiera tiene que nombrarse como vamos a ver queers y lesbianas, pero cuando empezamos a hablar de las pasiones, de lo que nos
duele, lo que nos interpela, ya hay algo distinto, que no es neutral. En este caso, estas reflexiones también tienen que ver con una publicación que hice en 2023 a propósito de este lugar, del CEPE, y de lo que he hecho ahí con, sobre todo con los cursos para estudiantes de otros países, es decir, los cursos donde se trata de enseñar literatura y español, o más bien español con el pretexto de la literatura. Y a partir de ahí, claro, hay una serie de cursos que he diseñado que tiene que ver con una arqueología de autores, buscando autoras y autores, y una serie de decisiones metodológicas como las que les platicaba, es decir, en mi curso puede aparecer Juan Rulfo, Octavio Paz y también otras autoras y voces lésbicas, gays como Luisa Pata, Elena Madrigal, de quien hablaré más adelante, al mismo nivel sin decir quién es mejor ni peor, ni comparaciones. Una tiene una clase, otra tiene otra clase y sin problemas pueden convivir, ¿no? En mi caso, he trabajado con niveles altos de enseñanza de lengua porque es cuando pueden leer literatura ya en español, ¿no? Un nivel B2 en el marco común de referencia europeo, o nivel 6 en el español del CEPE, llegan hasta nivel 8 los cursos, ¿no? Entonces, desde luego, ese posicionamiento de inmersión cultural, de interculturalidad, me permite también incluir estas hablas vivas, un aprendizaje de léxico muy peculiar también, y una serie de situaciones comunicativas y pragmáticas que dan pie a otro tipo de interacciones y otro tipo de prácticas de escritura también, porque claro, ellos cuando están aprendiendo una lengua, una tiene que leer, escribir, hablar y escuchar en esa lengua, ¿no? Entonces, cuando el léxico, cuando uno escucha estas otras palabras que tienen que ver con estas hablas vivas de la disidencia o una serie de prácticas de escrituras encarnadas, es que pasan este tipo de diálogos. A veces basta con ejercicios que tienen que ver con el corpus concretamente, ¿no? Hay un poema y hay varios poemas, digamos, pero les quiero presentar uno con el que trabajo que es de Silvia Tomasa Rivera, una poeta que se ha asumido en México como bisexual. Eso sí impacta e importa en su poesía. Tiene un libro de poemas de los años 80, Silvia Tomasa. Es una poeta viva, es de Veracruz. Tiene un libro que se llama Poemas a la desconocida, Poemas al desconocido, de 1984, y ese libro son la mitad de los poemas de deseo, de afecto, de relacionamiento con hombres, y la otra mitad con mujeres. Bajo la lógica de Silvia Tomasa es en la calle, yo me puedo enamorar de quien sea. Y tiene mucho sentido y es muy poderosa. Una curiosidad de ese poemario es que cuando habla a mujeres utiliza un lenguaje tierno, respetuoso, cariñoso, y cuando le escribe a hombres los trata como fuckboys o como, bueno, sí, tengo sexo con ustedes, hombres, y les habla en otro registro. Pero este poema de Silvia Tomasa, que además es bastante útil en la enseñanza, la poesía en general y este en particular, porque son breves, ¿no? Y potencian muchas reflexiones y utilizar poesía siempre es una estrategia muy, muy útil. Este poema: te observo desde mi ventana mientras caminas por tu casa. Terminaste el quehacer doméstico y vas al mercado toda limpia. Yo sigo aquí esperando que el olor a fruta me indique tu regreso. Un sudor baña tu cuerpo todo el día, lo adivino. Te presiento en las noches como una flor que se abre. Lástima, ya no puedo mirarte. Debes ser muy hermosa cuando duermes. Después, en el caso de quienes no tengan el español como lengua, como primera lengua, una serie de reflexiones sobre el vocabulario, sobre la situación de la escena que se retrata en este poema, para llegar a la conclusión lingüística y situacional de que es una mujer quien habla y le está hablando a una mujer, presumiblemente su vecina, en esta relación de observar desde la casa de una la casa de la otra. Y ahí, bueno, ya tenemos una serie de temas bastante interesantes como fetiches y voyerismo, ver a alguien que te gusta, ¿no? Y eso puede incomodar, incomoda a ciertas culturas, a ciertas experiencias que dicen, no, 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 yo no veo a nadie, soy muy respetuoso, pero bueno, ¿en serio nunca has observado a alguien que te gusta? No stalkeas, o claro, estas palabras, no tienes un crush, entonces empiezan a surgir toda esta serie de palabras que además
nos invitan a pensar en palabras de sus propias lenguas que hacen referencia a esto, ¿no? Y bueno, claro que sí, todo el mundo en Instagram o por el salón de clases se asoma a ver al otro. Y también, desde luego, con la secuencia del poema, vemos que en este caso es una voz bastante respetuosa, que solo quiere verla durante el día y no ir más allá, ¿no? Hay una mirada bastante respetuosa, digamos, a un crush, en mi época se decía amor platónico, desde mucho respeto y erotismo. Entonces se puede recrear la escena y algo que se puede hacer con este poema, además de reflexionar sobre fetichismo y voyerismo, ¿no? Y cómo es una mirada cuando es incómoda o te persigue y cómo es una mirada que te puede observar también desde el respeto. Una actividad que se puede hacer es ponerle título a este poema y salen títulos bastante interesantes porque no tiene título, ¿no? Y esa actividad de ponerle un título es bastante productiva y aparecen cosas, pues como divertidas que involucran a las alumnas, ¿no? Mi ventana, mi novia a la ventana, poema a mi crush. También he trabajado con Luis Zapata, que desde luego es un clásico para las literaturas disidentes, pero lo importante también es salir del vampiro de la colonia Roma, porque a veces pensamos que, que Luis Zapata es igual al vampiro o viceversa, y hay más. Luis Zapata era un autor bastante productivo, bastante potente, ¿no? Y de pronto vale la pena leer más de Zapata que no ser vampiro. En mi caso he trabajado con un cuento que es bastante productivo para pensar en los pactos de la hombría, en las masculinidades, el cuento se llama De amor es mi negra pena, es de los 80s. Y desde luego nos permite pensar en las relaciones de clase, de raza, entre hombres. Es un cuento sobre una serie de cadetes, soldados que se están, bueno, jóvenes que se están preparando para ser soldados, que pertenecen al colegio militar y es un fin de semana donde estos jóvenes van a un partido de fútbol, pero desde luego las implicaciones sobre qué es ser hombre, cómo la masculinidad se relaciona, tienen sentido para hablar de una serie de prácticas que hacen estos muchachos, como ponerse apodos, insultarte y cancelar el homoerotismo a pesar de que está en latencia. Todo el tiempo en el cuento trata de una relación homoerótica velada, escondida. Y claro, las reflexiones tienen que ver también con que hay situaciones de clase o de trabajo. ¿En qué trabajas? Dime en qué trabajas y te diré si puedes o no revelar tu sexo, género favorito. En este caso, por supuesto, estos jóvenes tienen que poner el cuerpo. Su cuerpo es su trabajo, la masculinidad es su trabajo, entonces no pueden jotear, al menos no públicamente. Entonces, todas esas reflexiones sobre qué implica ser un hombre y además se puede leer junto con un texto muy potente de un hombre trans que se llama Patrick Califia, que se llama Hombría, para ver justamente toda la actuación que es la hombría. El cuento es muy trágico, ¿no? No sé si hacer spoilers o no. A la gente de letras no nos importan los spoilers, pero tal vez aquí haya gente que no sea de letras, entonces no haré spoiler. Pero termina en tragedia, por supuesto por la época, ¿no? Elena Madrigal es una autora que no termina en tragedia, que es bastante festiva en su literatura lésbica y que también es muy recomendable para trabajar con ella, para trabajar en el aula. Ella tiene una serie de cuentos muy cortos que potencian, gracias a la brevedad, una serie de ejercicios. Y aquí sí ya entro a compartir también algo que me interesa mucho, que es la producción escrita, la creatividad que se puede detonar en el aula. Porque, bueno, si lo pensamos cuando estamos enseñando lengua, cuando estamos, sí, sobre todo cuando estamos aprendiendo o enseñando lengua, siempre hay una serie de escritos. En la primaria y en la secundaria también pasaba en las clases de español. Escribe qué hiciste en tus vacaciones. Describe cómo llegar al Zócalo, da las referencias para ir a un lugar, de un lugar a otro. Y eso está muy bien, son cosas prácticas y útiles. Pero hay otra serie de situaciones comunicativas que se pueden explorar desde estas pedagogías queer. Otra serie de escritoras que se pueden detonar. Con el Elena Madrigal sale una, que es La Conseja. Y entonces las alumnas y alumnos, a partir de leer un cuento de ella, dos cuentos que se llaman Conseja y uno y Conseja 2, pueden escribir su propia conseja. Lo primero, claro, es situarnos en, bueno, ¿qué es una conseja? Para la tradición clásica, la conseja tiene que ver con
sí, aconsejar, eran los consejos que la corte daba a los príncipes o reyes, entonces eran cuentos alegóricos, muchas veces con fábula o de animales, para enseñar a gobernar. Pero Elena Madrigal no está apelando y sí a esa referencia. Sí, porque toma la parte del consejo, de aconsejar a alguien, pero no porque si recuerdan, los feminismos también tienen su propia manera de hacer lenguaje incluyente que tiene que ver con feminizar situaciones, hablar en femenino, hablar de personajes, hablar de cuerpa. Es una actitud con el lenguaje y en nuestra literatura lésbica es icónico el dato en la novela clásica mexicana que es Amora. Rosa María Rofiel lo que hizo es feminizar el amor y las personajes se hablan de mi Amora, Amora, ¿cómo estás? Y ese es el sentido político que le da Elena Madrigal a la conseja, porque son situaciones comunicativas donde una mujer va a aconsejar. Y eso desde luego, desde esta política cambia todo, cambia toda la situación comunicativa. Esto, desde luego, lo comentamos en clase, lo explicamos porque el objetivo es que puedan escribir sus propias consejas después. Entonces, bueno, leemos las consejas de Elena Madrigal, son dos, ahora solo les voy a compartir una, muy breves. Esta es la segunda conseja en su libro se llama Contarte en lésbico. Ya, hijo, deja las lágrimas. Nuestra primera mujer es así siempre. Cabellos sedeños, piel afrutada, inteligencia magnífica, manos para la caricia perfecta. Tu lengua, pobre crédula, lame y relame la pócima escondida en su sexo. En la entraña te planta extrañísima flor que alimentas con tu sangre. Y cuando ella se marcha, refulgida y con tu amor, ahora lo sabes. Los abismos te avasallan. Pero todo pasa. ¿Quién lo ha de saber mejor que yo? Madre, que no pudo darte madera ni metal, sino solo carne, sustancia extraña y frágil. Bien, la situación... Ay, no puedo ir para atrás, ya. La situación comunicativa es bastante común y al mismo tiempo atípica. Es una madre dándole consejos a su hijo adolescente que acaba de atravesar su primera ruptura amorosa con una mujer. Podemos entrar a la situación, pero al mismo tiempo hay un factor bastante atípico y peculiar y muy interesante y potente que es que la madre se identifica con un deseo lésbico. Nuestra primera mujer es así siempre. Es decir, le dice al hijo, te entiendo porque la neta yo también he estado con morras y se siente bien feo cuando terminas con ellas, ¿no? Entonces eso de entrada nos volaría la cabeza y diríamos, mamá, ¿qué onda, no? La conseja es bastante inteligente en el sentido de que no está diciendo que esto es lesbomaternidades, no es necesariamente una mamá lesbiana, es una mamá que conoce de experiencias con mujeres, punto, hasta ahí. Y eso es bastante acertado y empático, porque uno puede entrarle y se puede preguntar y fantasear cómo sería hablar con nuestros padres de sexo y de amor, cómo sería preguntarle, oye papá, ¿tú has estado con un vato? Bueno, es una locura, pero es una locura que se puede potenciar desde este pensamiento. Entonces, no solo hace ese proceso de identificación, y decir, sí, hijo, te entiendo, porque sí, las mujeres son hermosas. Lo que hace la voz de la madre en esta conseja es bastante singular, porque, bueno, vamos a pensar en la escena prototípica de Televisa o de cualquier telenovela o de La Rosa de Guadalupe, lo que quieran, donde una madre va a aconsejar a su hijo porque terminó con una chica. ¿Qué es lo que dice el estereotipo melodramático? ¿Qué haría la mamá en esos casos? Bueno, se pondría en una actitud casi de maltratar, ningunear, atacar a la mujer ausente, ¿no? Lo sabía, era una arpía, no te convenía, sí, porque tú eres mi chiquito, bebé precioso, rey del mundo, el sol y las otras estrellas. No solo atacar o descalificar a la mujer, lo cual es bastante misógino si lo pensamos, y que alimenta ese mito de suegras y nueras se odian, sí, no posicionar al hijo como lo máximo, las dos cosas pues no tienen, son un disparate, pero lo repetimos y lo repetimos y creemos que así el hijo se siente bien, pero son un disparate porque la mamá conoce al hijo, no como pareja, espero en el mejor de los casos. Porque entonces, ¿cómo puede decir que el hijo es maravilloso? Pero bueno, aquí no tenemos nada de eso, todo está muy lejos de ahí. Está en una situación donde sí hay un consejo,
pero también un profundo respeto y un profundo amor hacia las mujeres, ¿no? Y desde ahí aconsejar al hijo varón en una relación o en una situación heteronormativa, la más heteronormativa posible, pero fugándola completamente. Y eso es muy bello. ¿Cómo dar un consejo en esta? Entonces, la tarea cuando escribimos las consejas tiene que ver con, bueno, la invitación es que escribas una conseja y la hagas con este entendido de un consejo preferentemente de mujeres para mujeres o con una voz femenina. Ahora, también la libertad de, digamos, de enseñar tiene que ver con que habrá alumnas y alumnos que pueden hacer lo que quieran. La invitación o la provocación es que sea una voz femenina, pero pueden tomar la voz de quien quieran, ¿no? A continuación les comparto una conseja que hizo una alumna, que es muy bonita, de Caroline, que está aprendiendo español, es de California. Ella, en el pasado, mi hija, creí que a causa, ay, no puedo leer. A ver, en el pasado mi hija creía que a causa de que yo soy mujer con estudios, tuve que tener amantes tan educados como yo. Estaba durmiendo con un mecánico y me molestaba que él no había terminado la universidad. Él casi terminó, pero la abandonó en su semestre final. Entonces yo lo dejé. Cuando salió de mi casa la última vez me preguntó, ¿puedo llevar el dibujo tuyo de mi perro? Claro, dije, es tuyo, lo hice para ti. Él me dio las gracias y salió. El mes siguiente conocí a un abogado. Mi mamá estaba súper feliz, yo también. Por fin, un hombre que pudiera concordar con mi nivel de inteligencia, pensaba. Entonces fue su cumpleaños. Le di un dibujo que me costó muchas horas. Después de la fiesta, él salió de la casa y olvidó de tomarlo. Entonces, mi hija, no duermas con los hombres profesionales. Los obreros son amantes mejores porque ellos valoran las cosas hechas de tus manos. Esa es la conseja que propone Caroline, ¿no? Que además termina no solo de ser maravillosa y que nos pone en una situación y en una historia bastante potente, sino que termina siendo también una crítica, ¿no? De que no garantiza empatía quien tiene más estudios. Los doctorados no garantizan la empatía amorosa ni afectiva. Eso es otro tema, y no nos vamos a meter, pero todo eso se puede abrir y potenciar con estos ejercicios y ejemplos. Otro ejercicio de escritura que es muy potente tiene que ver con una lectura que es muy útil en clase y que también les recomiendo mucho, que es una obra de teatro, un monólogo breve que se llama Los Camaleones, del autor sinaloense Oscar Liera. Y es una obra donde una chica ensaya cómo salir del closet con su padre y al mismo tiempo está haciendo su tesis de sociología. Y en su tesis ella propone que los camaleones son muchas veces las homosexualidades que tienen que esconder o vivir la doble vida. Ella misma se siente parte de esto porque acaba de terminar con su chica y claro, la familia le pregunta por su amiga, su mejor amiga. Conocemos esto, no lo sabemos. Quien disfraza o presenta camaleónicamente a su pareja como mejor amiga o amigo, pero entonces, claro, cuando ya termina la relación, la familia te sigue preguntando por su mejor amigo. Y es una situación bastante dolorosa, que Oscar Liera explora con este monólogo dramático muy, muy, muy potente y muy poderoso y que las cualidades han cuestionado desde el duelo queer. ¿Por qué las disidencias no tenemos derecho a un duelo amoroso o no tan fácil? ¿Por qué siempre se minimiza o se ningunea el duelo amoroso? Entonces, a partir de ahí, desde luego, la obra de teatro la podemos considerar como una confesión o salida del closet. La confesión ha sido una estructura que nos ha dado mucha lata históricamente. La confesión, digamos, viene de ese castigo, de esa culpa cristiana, judio-cristiana, que Foucault estudia y dice, bueno, la confesión nos jodió la vida, pero también hay una manera de apropiar la confesión, porque las confesiones siempre dan ganas de confesar más cosas. Entonces podemos tomar la confesión y que ese sea un ejercicio de escritura en clases. Escribe una confesión. Sí, qué bueno que escribiste cómo te fue en vacaciones, dónde te ves en 10 años, pero también puedes escribir una confesión. Ese es el ejercicio que les propongo de escritura, una confesión que puede o no tener que ver con la sexualidad. Eso también siempre es bastante bueno aclararlo. Y digamos, regla del juego es, puedes o no hablar de tu vida, porque claro, uno no es cura, ni médico, ni psicoanalista. No se trata de que te cuenten ninguna verdad los alumnos, y las alumnas, se trata de que jueguen con la estructura de la confesión. En ese sentido, pueden inventar, pueden ficcionalizar la confesión. No tiene que ser una vivencia.
Y a partir de ahí han salido ejercicios bastante divertidos y potentes que van desde la sexualidad, pero también situaciones más realistas, menos realistas, como ser el paciente uno de coronavirus o haberse robado condones de una farmacia porque tenía que coger en ese momento y ya no le alcanzaba. O quien confesó en el caso de la enseñanza del español, les contaba que ese es el contexto de inmersión y esta confesión me parece muy potente. Un estudiante de Estados Unidos, gringo, diríamos de cariño y no, que tiene que confesarle a su mamá o que le confiesa a su mamá en su ejercicio que le gusta México, una confesión bastante potente y que se quiere quedar a vivir en México, ¿no? Porque claro, la mamá está aterrada de que su hijo vive en México. Y ella le dice, no, mamá, mira, la verdad es que lo que te tengo que confesar es que México es hermoso, quiero vivir aquí, pues lo siento por ti, ¿no? O sea, una confesión al nivel para, digamos, al nivel de las confesiones sexuales. Otra alumna que confesó, y eso también es muy, muy lindo, cuando hablamos de enseñanza de lengua, que confesó que a veces cuando estamos aprendiendo español o cualquier lengua, no entendemos todo, pero hacemos como que sí entendemos. Eso pasa siempre en las aulas, ¿no? A veces es frustrante porque las alumnas y alumnos, uno les dice, ¿entendieron? Y todos contestan al unísono, sí, cuando la realidad es que muchas veces no. Pero entonces habla de esta mentira piadosa en las aulas y es muy bella la confesión. Y por eso es que esos espacios aulas nos permiten entrarle a estas verdades incómodas de las que no queremos hablar, ¿no? Nos invitan a enfrentarnos a los autoengaños docentes también, porque tenemos autoengaños. Y entonces, cuando cambiamos la situación específica y le damos ese giro por la emotividad y la pasión, se detonan otras realidades. Hay una serie de involucramientos emotivos y situacionales. Se enriquece la empatía. En el caso de quienes aprenden lengua, se enriquece el vocabulario. Se pueden metaforizar situaciones. Es muy bella la metáfora de los camaleones de Oscar Liera para hablar de personas que viven en la doble vida. Todas hemos vivido una doble vida, todas hemos sido camaleones en algún momento. Cuando detonamos la creatividad, la curiosidad y el deseo, entonces podemos pensar que otros ejercicios creativos, otros ejercicios de escritura están ahí esperándonos o invitándonos o provocándonos. Esto también tiene que ver mucho con una provocación. Ya para terminar, para acercarnos al cierre, ¿no? Pensar que desde luego este conocimiento no es un conocimiento tradicional, sino que va a atravesar el cuerpo y el discurso y uno también tiene que pensar desde ahí. Claro que es mucho más, digamos, placentero hablar de confesiones, de consejas, que de enumerar lo que hiciste en las vacaciones, porque generalmente como es una fórmula que ya sabemos que nos van a pedir, no nos involucramos. Ahora, a esa misma fórmula de lo que hiciste en vacaciones le podemos dar este giro, ¿no? Di lo que hiciste sexualmente en vacaciones o lo que hiciste que no puedes confesar en vacaciones, ¿no? Todo se puede, digamos, dar. Es este conocimiento, cuando hablamos de este conocimiento queer, es también y tiene que ser una postura política y ética ante la vida y ante la enseñanza, que tiene que ver con yo cuando dé clases, voy a presentarme como soy, voy a hablar en primera persona, que esto lo dice Val Flores. Otro de los aspectos que nos puede ayudar y que puede ser muy útil tiene que ver con un principio muy poderoso en las aulas que podemos explorar, que es el de reciprocidad. Enrique Iglesias lo tiene muy claro en su canción cuando dice, si me das, yo también te doy, si te doy, y eso. Porque sí, las aulas podemos pensarlas como una relación. Yo siempre le digo a mis alumnas y alumnos, bueno, vamos a tener una relación de 6 meses. ¿Qué hubo? ¿Qué van a poner ustedes y qué van a dar? Porque esto no es un asunto de recibir. ¿A qué se comprometen? ¿Cuál va a ser la relación recíproca? Yo les voy a dar bibliografía, conocimiento, preparación de clases y las voy a leer, que ya es mucho porque muchas maestras no las lean. Entonces, ¿ustedes a qué? ¿Qué me van a dar? Entonces, apelar a ese principio de reciprocidad es fundamental para decir, bueno, nuestra relación tiene que ser consensuada y es una relación como de pareja. Lo más bonito es que tiene fecha de caducidad, en todo caso, 6 meses, el semestre y esperemos que no haya extraordinario, ¿no? Entonces, esta transformación y estas prácticas que son asumidas como poco serias, tienen lugar y tienen cabida desde esta actitud como una intención por provocar.
provocación como excitación, pero provocación también como confrontación hacia los saberes y hacia el querer saber, que nos active a la creatividad. Y sobre todo es fundamental entender como que esto es algo que no es de queers para queer, de disidentes para ellos mismos, no es autorreflexivo, se puede llevar a todos los espacios, aula, en los cuales actuamos, ¿no? No tiene que fijarse y tampoco es una presión. Las pedagogías queer, quien pueda hacerlas, quien quiera hacerlas, quien tenga una necesidad de hacerlas, qué bueno, y quien no también, qué bueno, ¿no? Lleva su tiempo, lleva su proceso de desprogramación para reprogramar y que todas las prácticas se tienen que situar. Una tiene que entender el contexto desde el cual habla para ver las posibilidades para hablar un poco más. Insistir con que la inclusión de lecturas no transforma. Quien ya se cree, digamos, muy incluyente por incluir mujeres o voces trans o voces gays, no es suficiente. Tiene que cambiar el método, tiene que cambiar los ejercicios, tiene que cambiar la evaluación y la actitud. Y por otro lado, tampoco presentarse queer es suficiente, ¿no? No basta con decir porque me atraviesa y porque lo viví, ya tengo las tablas para curizarlo todo. No, es una chamba, es un trabajo, implica lecturas, implica posicionamientos. Es un problema, desde luego, entre los estereotipos y lo que hemos silenciado, ¿no? Y implica una transformación tanto de los autores que damos en nuestros cursos como de las secuencias didácticas. Implica crear nuevas secuencias didácticas también. Y aquí, por último, una serie de recomendaciones bibliográficas. Está Mercedes Sánchez Sáenz, de la que hablé o quien me acompañó. Está este libro de Pensando Queer. Todos son de España. Hasta ahora, digo, hay mucho por hacer, es un terreno muy fértil en México, podemos hacer muchas cosas. Somos como somos, nos atrevemos a hacer otra educación y Transeducar de Ricard Huerta, que ha hecho una serie de estudios sobre arte, docencia y derechos LGTB. Las autoras principales concretas también de las pedagogías queer, que son Débora Britzman, Valeria Flores en Argentina, con su blog de la maestra tortillera, y Mercedes Sánchez Sáenz. Y de mi parte es todo. Y aquí Foucault les da las gracias. Y yo también. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor César Cañedo por esta interesante plática que nos de compartir tan motivadora, tan inspiradora a reflexionar acerca de nuestra práctica docente y de nuestra relación entre profesores y alumnos. Qué bueno que aclaró que él lo trabaja con personas adultas. Yo lo iba reflexionando en mi práctica con adolescentes. Híjole, es complicado el asunto del queer, sobre todo por las restricciones que el mismo sistema educativo nos impone. Vamos a dar un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacerle al doctor César Cañedo, es el momento de que nos lo externen. Si alguien quiere hacer algún comentario. Mientras animan, yo quisiera preguntarle, doctor, o comentarle más que nada, acá, no en el colegio de Jalisco, el colegio es esa parte, ¿no? Y no puedo hablar porque soy aquí, pero en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, a nivel bachillerato hay una clase que se llama Perspectiva de Género, en lo que le llaman semestre cero, o sea, ni siquiera es primero, sino que es así como un curso introductorio. Pero casualmente esa clase la dan puras profesoras. Nunca incluyen a hombres porque hablar género es mujeres. ¿Y de qué se habla en esa clase? Pues prácticamente de feminizar a la sociedad. Nunca los cursos no van dirigidos a los hombres. ¿Y qué pasa con los hombres que escuchan eso? Pues se da el efecto rebote, o sea, las leyes de Newton, a toda acción corresponde una reacción, y obviamente a los hombres no les gusta que los traten de feminizar. Entonces, lejos de concientizar, lejos de abrirles un panorama, porque el paso de la secundaria a la prepa, pues implicaría un paso más de madurez de esa adolescencia desenfrenada, rebelde, en donde la carrilla, el bullying son la cosa cotidiana. Se tendría que dar un paso al bachillerato ya con un poco más de mente abierta, de apertura, pero llegan y se topan de frente con cómo los va a recibir la prepa, pues
donde hay un mundo en el que pues hay un predominio femenino exacerbado y que resulta pues castroso para los estudiantes de preparatoria. ¿Cuál es tu parecer a este respecto? En donde, como ya decías tú, de pronto se abusa de ese ultrafeminismo que impera en los estudios de género. Ok, bueno, yo no recuerdo haber dicho que se abuse del ultrafeminismo a los estudios de género. Francisco Javier, bueno, primero quiero contestar sin contestar acerca de lo que decías antes, que tenía que ver con las adolescencias. Sin duda es muy complicado, pero siempre se puede presentar sin nombrar algo necesariamente en esos casos. Es decir, no tiene uno que decir que va a hablar de disidencia, sino puede presentar ahí una serie de ejemplos, de lecturas, porque es eso, cómo dar los ejemplos, cómo poner las problemáticas sin caer necesariamente en cuestiones heteronormativas. Ese es el reto y siempre está abierto. Ahora, de la otra parte, claro, todos los problemas, este también, en el momento en que algo se convierte en ideología, ya tenemos que renunciar. No se trata de ideologizar. Las pedagogías queer ni esas materias nacieron con una intención de ideologizar, de dictar, de decir cómo tiene que ser un mundo. No, se trata de abrir el campo de visión y de experiencia para que diga más. Esas materias fueron, sin duda, una lucha política de muchos feminismos y que ahora son una realidad. En ese sentido, qué bueno que son una realidad. A lo mejor hace falta, junto con transformar e incluir esas materias, transformar los métodos. Porque a propósito de la incomodidad de muchos varones, no creo que sean todos, ¿no? Entiendo ese posicionamiento machista de varones que dicen, uy, qué miedo, entonces ahora nos vamos a feminizar. Pero si lo dice Futurama, si lo dicen los Simpson, eso lo reciben mejor y lo entienden más. Entonces, quizá encontrar la manera, claro, ese es el reto, que en un espacio aula no se trate de ideologizar. Esto para decir, uno, qué bueno que existen esas materias. Dos, siempre se puede hacer crítica y decir cómo podemos darlas mejores y cómo podemos tratar de negociar con que no sea ideologizante y que no se reciba como una ideología, sino como una realidad más abierta y amplia y plural de ese mundo, porque sin duda lo que tendríamos que hacer las masculinidades es chambear a lo mejor. Entonces, si no queremos que género sea igual a morras, pues la chamba es nuestra, no de ellas. Ellas están haciendo lo que pueden, algunas veces con buenas intenciones, otras con intenciones bastante politizadas y que pueden irse a lugares de ideología bastante fascistas, todo hay que decirlo, pero no son todos los casos, ni en todos los casos los varones los reciben con reservas. Es lo que puedo decir. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? A ver, ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchó por allá? Hola. Y Bien, bueno, primero que nada comentar que la verdad se me hizo muy interesante esa presentación. Yo doy clases en preparatoria, entonces de repente como que toda esta información para mí resulta bastante reveladora, ¿no? Más que nada porque, bueno, como lo mencionaban hace un momento, bien, decíamos que esta educación a lo mejor iba inclinada hacia adultos, pero lo cierto es que desde la adolescencia ya empieza a presentarse esta inquietud y esta necesidad de saber un poco más acerca de esa cultura, ¿no? De las comunidades, de saber cómo de alguna manera la diversidad tiene cierta trascendencia también, al menos, y hablo desde mi perspectiva como docente, que doy clases de literatura también, que doy clases de lengua, y por ahí mencionabas, por ejemplo, a Luis Zapata, mencionabas, por ejemplo, a otros autores, y a mí la verdad sí me gustaría saber, tal vez de una manera un poco más, no sé cómo decirlo, más sencilla, saber qué tipo de otras lecturas, otro panorama, otros autores que también se puedan trabajar con ellos. Otro punto también que se me hace muy interesante que mencionas recurrentemente es que es enseñar sin decir, ¿no? Es decir, enseñar sin mencionar que son textos que sugieren, textos que representan ahora sí que esas disidencias sexuales en la literatura. Y también se me hace bastante bien manejado porque dejas que el estudiante también se cuestione a sí mismo y desarrolle esta perspectiva crítica en relación a los textos, ¿no? Es decir, que ellos mismos
autodescubran esta información que se les está presentando y la utilicen, ¿no? Entonces, bueno, eso más que nada era un comentario, más que una pregunta, pero lo otro acerca de qué otros textos, qué otras obras podría recomendar, sí me parece pertinente, ¿no? Sobre todo pensando en bueno, en una comunidad un poco más joven, ¿no? Muchas gracias por tu comentario y por tu participación, por tu intervención, por el diálogo. Siempre es muy rico y sabroso sentir que uno no habla sola, aunque también es muy fundamental hablar sola, a mí me encanta. Pero coincido, es decir, esto se trata otra vez, para de alguna manera seguir contestando al maestro, al doctor Javier, que no es presentarlo como ahora vamos a tener la semana de las lecturas LGTB+, porque eso, pues, sobre todo con adolescencias, con etapas tempranas, no, ni con adultas, ¿no? Porque es como, bueno, ¿para qué me predispones? Simplemente es, aquí un día leemos a Juan Rulfo y al otro día leemos a Elena Madrigal con sus consejas, o al otro día Luis Zapata y al otro día Octavio Paz, o el mismo día, da igual, ¿no? No tiene que ser conmemorativo, ni tiene que venderse como la disidencia, porque es más enriquecedor cuando es sugerido, cuando eso es ese proceso de autodescubrimiento o no, ¿no? Que lo pueden leer, porque las maneras de leer son bastante dispersas. Uno no puede controlar todas las maneras de leer y qué bueno. En ese sentido, por ejemplo, la conseja que les compartí de Elena Madrigal, que justamente es una madre aconsejando a su hijo adolescente. Y todas nos involucramos, porque todas hemos tenido un primer amor, y es una madre aconsejando a su hijo adolescente con una chica, con una mujer. Entonces, eso, bueno, ¿quién no lo ha vivido? Pero claro, el texto nos va a sorprender y sorprendería a las chicas y chicos. Yo lo he probado con personas de prepa y funciona bien ese texto, por supuesto, porque ya en la prepa, desde luego, ya hay mucha recepción y nos sorprenden a veces, ¿no? Nuestros estudiantes en cuanto a su amplitud y deseo de compartir saberes, solo que no se los han dado. Y lo mejor es darlo así, como si fuera cualquier cosa, ¿no? No dar todo un marco de, oh, ahora vamos a lo especial. Ahora, las lecturas que compartí son las que yo he probado generalmente, ¿no? Y que me han funcionado a mí. El chiste es cada quien tendrá que descubrir otras o las suyas propias, pero el monólogo dramático de los camaleones de Oscar Liera, las consejas de Elena Madrigal. También he trabajado con otras autores, bueno, también he trabajado con Camila Sosa Villada, por supuesto, ¿no? No necesariamente con todas las malas, eso ya es universitario por el nivel de lectura, pero sí con algunos cuentos de Camila, con su parte de sus ensayos sobre el viaje inútil. Y insisto, cada quien también es el chiste de ir descubriendo, porque si lo que, o sea, porque tiene que ser lecturas que te atraviesen y que te gusten a ti, porque si yo te las doy también, digo, las lecturas, estamos hablando de eso, no necesariamente van a funcionar, ¿no? Tienen que resonar en ti, porque esas secuencias didácticas se ocurren o pasan por tu mente cuando las vives, cuando las sientes. Entonces, básicamente son las que compartí, las que he trabajado. También Elena, no, Camila Sosa, funciona bien. Claro, yo trabajo siempre con Villaurrutia, pero porque Villaurrutia es mi pastor, es mi poeta favorito mexicano. Entonces, el Nocturno de Los Ángeles siempre lo explico, pero porque, digamos, sé cómo llevarlo a ese terreno igual, decir, sin que se note. Sí, a ver, aquí hay dos preguntas más. Ya se prendió la hoguera. Tengo una reacción a varias cosas de las que se han dicho. Me llama esto el decir sin que se note, el que si pones en el temario lecturas de gente LGBT no es suficiente, si te presentas queer no es suficiente. Entonces, no sé, se me hace muy extraño porque siento como una sobredemanda incluso normativa, del cómo hacerlo bien, ¿no? Y este tema que mencionas de que no sea ideologizado, de que no sea politizado, dices, bueno, entonces, ¿qué demonios se hace? Yo, en mi experiencia docente, yo doy clases de historia a nivel licenciatura desde hace ya varios años,
Bueno, mi solución es manifestar mi postura política. Creo que lo que estamos haciendo aquí al hacer pedagogía es una postura política. Y a mí me parece más bien y más sano transparentarla. Decir, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque hay que hablar de este tema. Y yo pienso esto, esto y esto. Y al que no le guste, pues que soporte, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia, al menos como en varios temas que meto, que a veces algunos van a sentir que los metí de cajón, que los sentí porque, es que el profe es así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pues que los otros profes también meten sus temas porque son así, ¿no? Entonces yo veo más valor en realmente ideologizarlo y politizarlo y tal cual. Es decir, saben que sus otras materias también están politizadas, también están ideologizadas, pero ustedes las tienen normalizadas. La mía a lo mejor no está dentro de la norma, pero pues esto es lo que les presento y es parte del paquete educativo, y hagan con ello lo que la vida les dé, ¿no? Lo que quieran. Pero no sé, yo lo vería es que en esta idea de compartir el cómo empezar a hacer una pedagogía queer, yo personalmente vería más sugerente decirle a les docentes que sean quienes son y que expresen lo quienes son y que no estén disfrazando las cosas, que no estén diciendo, ay, te voy a dejar Elena Madrigal a ver si pescas, que es para, no, es por eso te la estoy dejando, para que la agarres, ¿no? Y sobre todo explicitar el compromiso ético que hay detrás de esto, no nada más. Digo, porque hay que tener el cuidado y de que ahora también hay un contradiscurso que en el momento en el que sueltas estos temas te van a decir es que eres woke y ya te cancelaron, ¿no? Bueno, no te cancelaron, Sí. anulan, ¿no? Entonces entiendo que esas son estrategias que hay que tener cuidado de sí ser tomado en cuenta, que no te encasillen rápido de, es que este profe es woke, ya valió, pero de todas formas, dar la batalla cultural, ¿no? Dar la batalla política que estamos dando al hacer estos temas y no andarnos saliendo o escondiendo o haciéndolo implícito, o bueno, o también como decías, que cada quien como va pudiendo, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Exacto. Sí, muchas gracias. Realmente yo coincido contigo, ¿no? Si hubo malinterpretaciones, qué bueno, son parte del conocimiento, pero coincido contigo completamente. De hecho, Val Flores, y por ahí empecé y por ahí terminé, dice que lo que tenemos que hacer es hablar en primera persona. Ahí ya está esa actitud de ética política de decir, soy esto y por eso está esto aquí, y eso es evidente, ¿no? Cada quien hace lo que puede con lo que tiene y cada quien va a hacer lo que pueda con lo que tenga. Y en ese sentido aquí no se trata de decir que sí, que no, pero como tú mismo me decías, tiene que ver con poner cuidado, porque a veces las políticas públicas más grandes piensan que es suficiente con poner unos baños o es suficiente con cambiar el corpus. Sí y no, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, pero el problema es creernos que ese tipo de cosas son suficientes. No va a funcionar, yo no creo que funcione más o menos, desde mi perspectiva, a veces funciona mucho hacerlo político, evidente, explícito, dependiendo del entorno del aula, y en otros casos conviene o funciona hacerlo de manera tácita o implícita. Pero las dos son igual de efectivas, desde mi perspectiva, dependiendo de cuándo y cómo. Entonces, sí, gracias, gracias por aclararlo y ayudarme a aclararlo, porque esa era mi intención, la que dijiste, ¿no? No dictar y decir, no, lo que hiciste está mal, no, si tienes tu semana de la diversidad y tu bandera en el Colegio de Jalisco, no, no, pues sí, qué bueno, gracias, está bonita la bandera. A ver, Edgar. Sí, bueno, felicitarte por tu conferencia, que me agradó bastante, me puso a reflexionar y de hecho entre las reflexiones que tengo, bueno, y ahorita también lo que se ha compartido, primero es cuando nos hablaste de la incomodidad, me vino no sé por qué a la mente la duda metódica cartesiana, que era o sea, el conocimiento son certezas, pero él parte de la duda, dudar, ¿no? A lo mejor como métodos quizá, y acá se me vino la idea como la incomodidad como método, ¿no? La incomodidad metódica. Entonces creo que también eso como una propuesta a mí me llamó mucho la atención, sobre todo para el aprendizaje que no es vertical, sino que es horizontal, ¿no? Y lo otro es la reflexión que me surge es que pedagogía, que es lo que nos presentas, pedagogía queer, es esto, caminar, ¿no? No es un camino ya trazado, ¿no? Entonces creo que ahora sí como el dicho, ¿no? Como en la feria, cada quien va haciendo su camino, va trazando sus caminos y que se va acercando, ¿no? Que se nos pueden recomendar como lo que nos haces tú, nos planteas esta propuesta y creo que todo lo contrario a una pedagogía sería dar instrucciones, ¿no? Decir cuál es lo más mejor, cuál es lo más peor. Lo que sí es cierto es como que pues la búsqueda de acompañar, de estar ahí al lado
y desde luego, o por un lado te posicionas abiertamente o por otro lado lo vas manejando. Ahora sí que también va como en personalidades, ¿no? Porque tampoco se puede obligar, a lo mejor uno sí se puede obligar a sí mismo, pero no puedes obligar a otros como a tomar esta ruta como tal, ¿no? Sugerirla creo que es lo más, compartirla, sugerirla, creo que esa es una de las opciones más viables que puedo observar y creo que es hacia donde va también, y el diálogo creo que es una parte de ella, ¿no? Entonces creo que son las reflexiones que me surgieron con tu presentación. Muchas gracias, me encantaron tus reflexiones, lo de la incomodidad metódica y lo del camino y lo que sabemos que se hace camino al andar, pues sí, es muy potente y sobre todo pensar, es decir, cuando hablamos de cuestiones de obligatoriedad, porque la escuela ya en sí es un espacio muy marcado por la obligatoriedad, entonces cómo darle la vuelta, cómo renegociar esa obligatoriedad, es parte de la chamba de estas pedagogías o de las preguntas que se tienen que abrir. ¿Cómo volver obligatorio lo no obligatorio o viceversa? ¿Cómo desobligar? Desobligar podría ser una actitud bastante interesante, las desobligadas. A ver, aquí la compañera. Gracias, bueno, primero felicidades, muchas gracias, fue un súper gusto escucharte. Mm, Pienso un poco como a partir de la discusión que se está generando, ¿no? Y de como lo que estás mencionando al inicio, muy al inicio de tu presentación, ¿no? Justamente al hablar como de lo queer, de lo situado, ¿no? O sea, de lo movible también. Pienso, por ejemplo, también en o sea, yo también soy así, soy la más partícipe del incómoda, ni modo, Ujú. soporta. Nosotros hemos vivido incómodos toda nuestra vida, y no se nos preguntó ni siquiera si estábamos siquiera incómodos, ¿no? Pero pienso también en la potencialidad que tiene en algunos contextos, también el decir sin decir, ¿no? O sea, pienso en este como extraño, rápido, triste ascenso de los fascismos en muchos lugares del mundo, incluso en Latinoamérica, ¿no? O sea, esta lista que se generó de libros ya prohibidos en Argentina, de como, o sea, el retroceso que está existiendo en Estados Unidos. Entonces estaba pensando mucho justamente como en cómo pueden existir pedagogías queer también de resistencia en estos contextos, ¿no? O sea, de cómo podemos, o sea, se puede empezar a decir, sin decir o a leer sin leer a estas autoras que lamentablemente en Argentina, por ejemplo, ya ahorita están baneadas, ¿no? O sea, también todos estos libros que en Estados Unidos, en muchos estados no pueden dar, ¿no? O sea, no se puede dar educación sexual, no se puede, o sea, ya ni hablemos de teorías queer, ¿no? O sea, ni siquiera se puede hablar de una educación sexual binaria básica. Entonces, me parece que justamente esta propuesta también tiene, la propuesta que mencionas, tiene también una potencialidad de empezar a generar como rupturas en contextos fascistas, ¿no? O sea, de empezar a pedagogizar, ¿no? O sea, de maneras silenciosas, pero también potentes, ¿no? En un contexto en el que no se puede ni siquiera hablar, ¿no? O sea, no, donde la libertad de cátedra pues no está ahorita. Entonces pienso mucho en eso, incomodemos hasta donde podemos, en donde podemos, y en donde no también se va a generar incomodidad, ¿no? Pero desde otras maneras. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Digamos que de pronto tocará volver a ser camaleónicas en algunos contextos y desde esa potente figura del camaleón, pues accionar en algunos casos, pero justamente esos fascismos emergentes hacen que, como decía el compañero, pues en los lugares donde sí se puede hablar, hay que hablar y con mucha fuerza y contundencia porque otra vez es urgente. Parecía que íbamos a ese mundo tácito donde aludirnos y ya no nombrarnos, pero no. Otra vez tenemos la emergencia de ni modo, me tengo que posicionar bien, Jota, porque hay gente que no está soportando. A ver, más. Ay, otra vez yo. No, pues se hace muy interesante también este diálogo que se está generando y ahorita lo comentaba con un compañero que está aquí uno de mí, que precisamente esta estrategia que tú también mencionabas y que también yo decía acerca de que no se mencionara, no sé si también se hacía con este propósito, de repente esa metodología hermenéutica, de quitar como de lado esta parte de los prejuicios y dejar que el estudiante redescubra, ¿no? Mm. Pero también, no sé, también sí soy partidario de lo que están diciendo aquí mis colegas, porque sí creo que tal vez después de ese redescubrimiento y esas lecturas, ese diálogo que se pueda generar con los estudiantes a partir de los textos que
se les ofrezcan, ¿no? También ya entonces mencionar cuál es la importancia que tuvo ese texto y por qué se selecciona ese texto y de alguna manera que también ellos vean sus aciertos en la lectura y también reforzar esas lecturas nuevas que los jóvenes estén haciendo, ¿no? No sé si también sea otra forma también de acercarnos a estas pedagogías que tú estás trabajando y que nos presentas, ¿no? A través de la hermenéutica sin prejuicio, pero también con esa posibilidad de que más adelante se le contextualice y se le dé la información, esa visibilidad, porque también creo que, como bien dicen, ¿no? O sea, mucho tiempo se nos ha invisibilizado, mucho tiempo no hemos sido escuchados, mucho tiempo hemos cargado también con muchos prejuicios y a lo mejor también son estos textos los que ayuden a que entiendan que también existen estas otras formas, ¿no? Dentro de, de la educación. Es todo. Claro. Muchas gracias. Súper, súper, claro, estoy completamente de acuerdo en el sentido de que las decisiones metodológicas uno las puede ir probando y montando y desmontando, es decir, dar esta hermenéutica, digamos, estas citas ciegas con las autoras, pero después dar todo el contexto, puede ser, funcionaría muy, muy bien. Yo en general lo que he hecho es, por ejemplo, Javier Villarrutia, sí mencionar que fue de las primeras voces en la poesía de incluir una serie de metáforas e imágenes que apelen a la homosexualidad y ya en la explicación y al final pues volver al tema, pero también funciona porque la erótica es ese descubrimiento, ¿no? O redescubrimiento. Sin prejuicios vale la pena hacerlo, pero también a veces valdrá la pena dar primero el contexto, es decir, es probar. Yo he probado las dos vías, ¿no? Tanto el contexto primero como el contexto al final y funcionan. No te puedo decir cuál más, cuál menos. Supongo que depende de qué quieras hacer o en qué espacio lo quieras probar y con qué fines. Pero me encanta, me encanta. Pues no hay Gracias más por enviarme. comentarios. Agradecemos al doctor César por esta plática tan provocadora a reflexionar sobre nuestra práctica docente pues en cualquier nivel. Entonces, pues le damos un aplauso. Muchísimas gracias. Y no sé si hay algún mensaje de clausura de los organizadores, Edgar. A mí me va a tocar hacer la clausura. Bueno, Muchas pues entonces, felicidades por sus jornadas. a, a nombre de... César, ¿quería decir algo? Perdón. Oh, muchas felicidades por sus jornadas. Qué bueno que llegan a su fin. Y qué mal no estará ya para ir por el tequila. Con este clima es como que se antoja todavía más. Ay, sí. Pues entonces a nombre del doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, de la maestra Ixchel Nagdul Ruiz Anguiano, la secretaria general, pues me toca a mí clausurar estas terceras jornadas Academia y Sexodiversidad, que pues ya es su tercer número, su tercera edición. Yo creo que ya no es coincidencia, ya no es algo nada más para visibilizar, es algo que ya está afianzado y pues tendrán la tarea de las cuartas jornadas el próximo año y por aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias y enhorabuena.